Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Yo no recuerdo en los últimos años, o al menos en los últimos años, haber escuchado una presentación de tres líderes tan importantes de la agroindustria, una presentación conjunta y tan completa. Y quería comenzar las preguntas por un punto que planteaste, Alfonso, que me parece central. Hablaste de dudas sobre la competitividad futura de la cadena sojera. Hiciste hincapié en el tema de infraestructura, eso quedó claro, pero ¿qué otras dudas tenés y qué medidas creés que habría que tomar para evitar que esas dudas se hagan realidad, ¿no? Bueno, yo creo que Roberto lo resumió en la última frase, ¿no? El sector es un sector que está visto desde un ángulo muy crítico, no se conoce, no se percibe, especialmente en las grandes ciudades, cuál es el aporte de valor que tiene la agroindustria y el sector agroindustrial en general, no hablando desde la producción hasta el producto final. Entonces, esa falta de conocimiento de la importancia que tiene el sector hace que probablemente las políticas y la infraestructura necesaria no se dirija a apuntalarlo. Con lo cual hoy estamos empezando a sufrir entre una baja de precios después de haber visto precios récords durante prácticamente una década, el trabajo hecho y si hemos hecho el trabajo bien o no en cuanto a la infraestructura que tuvimos que invertir para poder seguir creciendo en los próximos 10 años, aun si los precios no son tan buenos como los que tuvimos estos últimos 10. Entonces, yo creo que ese es el desafío es en la red vial, en la red de transporte. Los puertos, como decíamos, están a la altura de los mejores puertos del mundo. La capacidad industrial excede lo que es la producción, en mi visión, porque se anticipó a un crecimiento que todavía no se produjo, pero básicamente yo creo que la gran deuda hoy la tenemos sobre la red vial y la red de logística. Y también tenemos que ser conscientes que en esos costos ocultos, cuando nosotros vemos paros, todo ese tipo de problemas a veces sindicales o de discusiones que terminan en una interrupción de la actividad, tiene un costo enorme, intangible, que se va sumando a lo largo de los años y hace que la distancia entre el precio internacional y el precio del productor sea aún mayor por las protecciones que se van tomando en el medio, ¿no? En un slide que vos pasaste, Alfonso, se mostraba también las amenazas sobre la competitividad en el primer eslabón de la cadena, que son los productores. Como en campo alquilado, en campo propio, en un determinado nivel de precios, los brasileros eran más competitivos que nosotros. Dejando de lado el tema de la agroindustria, en el primer eslabón de la cadena, Gonzalo, ¿vos qué medidas creés que serían necesarias para apuntalar la competitividad de este eslabón, que calculo que para ustedes también es fundamental? Sí, sin dudas. Creo que son varias. Una que reclama el sector desde hace tiempo, y nadie mejor que el sector productivo para saber qué necesita para mejorar su competitividad, es la baja de las retenciones. Otro de los impactos es el aumento del costo del flete. Nosotros hubo alguna presentación que mostró cuánto habíamos aumentado en términos reales por arriba de la inflación del costo del transporte. Y tenemos, te diría que la posibilidad de acceder a más tecnología y nos tenemos que acostumbrar a pagar por esa tecnología. No es el mejor escenario esta semana traer este planteo, porque tuvimos un derretimiento de los precios que hablar acá de pagar más para producir no suena bien, pero yo te hablo o les hablo pensando en los próximos 10 años. La tecnología está disponible, está al alcance de nuestras manos, se planteó la posibilidad de que todos los integrantes de la cadena nos enfocáramos en cómo hacer para obtener esa tecnología y que quienes invierten en tecnología se sientan motivados a seguir invirtiendo en este país, y creo que es un factor clave. Y después creo que la articulación público-privado. Si no planificamos esto desde producción, agroindustria y exportación, junto con el gobierno que esté en el momento que esté, como decía Roberto, nuestra preocupación es el país, no es un determinado gobierno. Y creo que a partir de ahí es que yo iniciaba esta conversación diciendo la forma de competir en los próximos años con el escenario que tenemos por delante es como cadena completa, y como cadena completa de un país, no como sectores individuales de un país.
Roberto, usted hablaba sobre el final de su presentación de una percepción negativa de la sociedad o un desconocimiento, mejor dicho, de la sociedad sobre lo que realmente aporta la agroindustria. ¿Cuánto le parece que pesa esto a la hora de no tomar las medidas que el sector necesita? Por ejemplo, lo que planteaba Gonzalo de una baja de las retenciones para recuperar competitividad. Bueno, yo lo que creo que nos ha faltado capacidad, Sergio, para llegar a la gente común. Nos deleitamos leyéndote a vos en el Clarín Rural o a Héctor, lo mismo los suplementos de La Nación o de los suplementos de La Voz que tenemos en el interior o de otros diarios del interior, que son muy buenos, pero eso llega a nosotros, a este ámbito, y nosotros necesitamos que el que entienda el sector, nosotros lo entendemos todos acá, con distintos matices, pero lo conocemos, pero mi vecino que es carpintero, no lo conoce, y si a veces no hablamos, cosa que hablamos poco, lo va a conocer menos, porque nunca agarra un diario y lee en la parte general algún tema respecto al sector nuestro. Son otras las noticias. Yo creo que eso es una deuda nuestra y tenemos que tratar de salvarla. Yo personalmente creo que seguramente muchos no van a compartir lo que digo yo, pero acá hay un problema de precios relativos en la economía argentina. Los precios relativos han quedado muy distorsionados. El combustible ha subido en los últimos 10 meses en forma exponencial. Y vos sabés que el combustible para el tema de transporte y para el tema del laboreo de la tierra, a pesar de la siembra directa y del conservacionismo, es un rubro que pesa mucho. No era el combustible subsidiado que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Y eso se siente. Los fletes, los servicios. Entonces, cuando Alfonso mostraba la competitividad de Argentina en la producción de soja, yo sigo pensando que el productor argentino, por lejos, es el más eficiente, pero con 35% de retenciones no puede competir con el productor brasilero, que debe tener 0 o muy poca. Ahí lo que distorsiona la competitividad es 35%. Si le sacamos el 35%, me parece que volvemos a liderar eso. Por eso, y no me vayan a silbar, en el momento de la 125, yo fui partidario de las retenciones móviles, porque no siempre los mercados suben. Los mercados suben y los mercados bajan. Pero yo era partidario de una retención móvil que cuando subía, compartía la suba, y cuando bajaba, compartía la baja. Y no con los ratios que tenían, que cuando subía el 92% quedaba para el gobierno y el 8% para el productor, y cuando bajaba no le devolvía nada al productor. En situaciones de precios bajos, a veces la retención móvil ayuda. Mientras todo es euforia y estamos en $500, eso no se siente. Pero en momentos como los que pasamos, no sé, un mes atrás, 2 meses atrás, me parece que eso hubiera sido una buena alternativa. Seguramente muchos disienten conmigo, pero yo creo que lo que falló ahí fue la curva de distribución de la suba y de la baja. Con una buena curva que sea equitativa, creo que hubiera sido un buen sistema en un país que parece ser que tiene que tener retenciones. Lo mejor que nos podría ocurrir es que no tengamos retenciones, como ocurre en Uruguay, como ocurre en Paraguay y como ocurre en otros países de la región de América del Sur, ¿no? El tema de las retenciones tiene que ver con otro tema que planteaban ustedes también en la presentación, que es el marco regulatorio en el cual se mueve el negocio de la agroindustria y de la cadena de la soja en la Argentina. Hablaban del impacto que puede tener esto en el futuro. Más allá de las retenciones, más allá de la infraestructura que la especificaron bien, ¿qué otras cuestiones del marco regulatorio que hace al negocio les parece que habría que modificar para tener unos próximos 10 años de crecimiento como los que tuvimos hacia atrás? Al que quiera contestar. Y bueno, básicamente creo que el principal tema pendiente que queda es
vos tenés un complejo soja que ha sido capaz de mantenerse productivo y creciendo, si bien a menores tasas de lo que ha crecido en los últimos, en la primera parte de la década, ha seguido creciendo a tasas menores, contra los cereales que han tenido un marco regulatorio completamente distinto. Yo creo que eso se puede trabajar de otra manera, digamos, se puede liberar o abrir cuotas de mayor cantidad, tener una mejor percepción de las cosechas que tenemos y trabajar con algo mucho más parecido a una libertad de mercado, ¿no? Resumían bien en todas las presentaciones el crecimiento de la capacidad instalada de la agroindustria, de la cadena sojera, de los puertos que están instalados en torno al Paraná, Rosario. Casi duplicamos la capacidad de procesamiento en los últimos 10 años y se usa poco todavía de esa capacidad instalada, o en torno a la mitad, creo, por estos días. ¿A ustedes les parece que en los próximos 10 años podemos ver otra ola de inversiones fuerte como la que tuvimos en los 10 años anteriores, o vamos a ver inversiones un poco más ralentizadas en ese rubro? La pregunta es buena. Nosotros decíamos antes que a medida que aumenta la producción, la industria se anticipa y expande la capacidad. Lo que viene por delante es el desafío de mejorar los costos. Nosotros, no tomo el ejemplo del año 2001-2002 porque costos en dólares de todo lo que se paga en moneda local se habían licuado muy fuerte, pero si tomamos los costos actuales respecto del promedio de los costos de los últimos años, estamos caros. Y tenemos un problema grave de energía en la Argentina. Entonces, y acá quiero hacer énfasis en algo que es que, con excepción de Roberto, que yo lo presentaba como el ejemplo de emprendedor argentino, tanto Alfonso como yo trabajamos para multinacionales, pero somos argentinos y peleamos fuerte dentro de la red del resto de las compañías de los otros países, del resto de las oficinas de nuestras compañías en otros países, por traer inversiones a la Argentina. Y muchas veces nos chocamos con los costos energéticos, por ejemplo, o costos generales que tenemos en el país, y no la puntualidad de si se puede girar o no dividendos. Me quiero aislar de ese tema, y es, en costos, hoy la industria argentina no es eficiente. Entonces, para atraer una ampliación de la capacidad de molienda, si creciera la producción agropecuaria, nosotros deberíamos tener costos más competitivos. Ahora, creo que dentro de la cadena donde ya estamos, todos continuamos haciendo inversiones. Roberto mencionaba las características de la lecitina o de la glicerina refinada, o el aceite crudo o el aceite refinado, si es a granel, si es embotellado, si es con etiqueta. Y creo que ahí sí viene una continuidad de inversiones. Toda esa continuidad de inversiones genera más mano de obra calificada, genera más integración en la cadena de la producción agropecuaria. Y no me limito a pensar esto solo para la cadena de soja. Estamos en la casa de la soja, pero creo que la soja tracciona sobre el maíz también. Cuando pensamos en transformar proteína vegetal en proteína animal, estamos traccionando maíz también. Y los cereales son un buen complemento. Entonces, la soja tracciona sobre todo el complejo agrícola-ganadero del país. Roberto, usted habló de la posibilidad de seguir vinculando, profundizando el vínculo entre la producción de soja y la producción de energía. ¿Esto puede hacerse por algún camino distinto al de la producción de biodiesel? ¿Usted se imagina algún escenario en ese sentido, o se refería básicamente a aumentar la transformación de aceite de soja en una mayor cantidad de biodiesel? Bueno, aquí nos acompaña un especialista en todo esto, que es Claudio Molina, así que discúlpame, Claudio, si digo algo que no corresponde, pero cuando se motorizó la ley de corte obligatorio, que yo en ese tiempo representaba a la provincia de Córdoba como senador nacional en el Parlamento argentino, la colaboración de Claudio para nosotros fue vital. Y la base fundamental de esa ley de corte era el medio ambiente. Hoy es un tema que ha pasado a tercer plano. Ahora es un tema de ecuación económica, pero en realidad nos estamos olvidando del medio ambiente, y en realidad la ley se crea para ser amigable con el medio ambiente. Me parece que cuando vienen las crisis económicas, el medio ambiente puede esperar. Yo creo que no es así. A mí me parece que hay una demanda sostenida
y si Argentina, como bien dijo Gonzalo en una de las filminas, no sigue, vamos a perder terreno. Para el 2020, fundamentalmente en el Lejano Oriente hay un crecimiento de la demanda que le va a obligar a Argentina por lo menos a tener 70 a 75 millones de toneladas de porto de soja. Fíjate todo lo que tenemos que hacer para llegar a ese eslabón. Una parte importante de la molienda de esa soja va a ir a aceite, y si somos racionales, en Argentina, en vez de importar gasoil, podríamos aumentar el corte. Otros países ya han aumentado el corte al 15 o al 20. Acá tenemos que dar 20 vueltas, que las automotrices por un año quieren una prueba a ver si el motor no le afecta. Vos vas a Europa y cargas biodiesel puro, si querés, al 100%, al 20%, al 10% o al 0%. El motor que nos venden a nosotros de un Fiat o de un coche europeo parece que es distinto en Argentina al de Europa, porque allá lo soporta y acá no. Yo creo que son trabas que ponen los sectores, será por la garantía que dan de los coches, no sé, pero permanentemente, cada vez que querés avanzar en un país que tiene una matriz energética deficitaria y fuerte, ¿qué mejor sería de atenuarla con más biodiesel y con más etanol? Pero bueno, por ahora, a pesar de todas las gestiones que hacemos, todas las cámaras, todas las entidades, las visitas no lo logramos. Pero yo creo que, si bien como lo mostró Iván, la participación de los biocombustibles en la demanda total de hidrocarburos es mínima, vos fíjate que eran, si el mundo, yo siempre digo, si todo el mundo destinaría a hacer biodiesel el aceite que produce y nadie consumiría aceite, eso alcanzaría para suplir la demanda de 15 días de gasoil. O sea, es nada. O sea, cualquier tema que avancemos es nada en los combustibles fósiles y es mucho para el mercado de aceite. Así que yo creo que el biodiesel, el etanol, van a ser elementos determinantes en el sostenimiento de los precios para la soja y para el maíz también, ¿no? Bueno, teníamos muchas cosas para conversar, pero me dicen que tenemos que ir cerrando, así que quería hacerle una pregunta breve a cada uno. En las últimas semanas venimos leyendo en los diarios a ustedes como protagonistas de, parece, el sabotaje macroeconómico de la Argentina. Les piden adelantos de liquidación de exportaciones, de negocios que todavía no concretaron. Y parece también que son los salvadores de la estabilidad económica de aquí hasta mayo, cuando vuelva a entrar la cosecha. En este marco también se habla de la posibilidad de creación de una empresa estatal de compra y exportación de granos. ¿Cómo evalúan ustedes este tema? También nos gustan esas preguntas. Sobre la primera, básicamente, me gustaría dar mi opinión sobre las dos, después invito a cada uno. Sobre la primera, básicamente se trabajó sobre el gobierno, sobre la programación de lo que creemos que van a ser los ingresos de divisa en los próximos meses. Y eso depende, sabemos muchísimo, de la actitud del productor respecto a las ventas de los 20 y pico millones de toneladas de soja que quedan en el campo todavía. Nosotros somos industria, somos procesadores, no queremos parar las plantas, queremos trabajar al máximo de capacidad posible, y asumiendo esa premisa es que hicimos proyecciones que tal vez pueden llegar a resultar muy optimistas, pero íntimamente quisiéramos que eso ocurra porque la soja está disponible. Y en cuanto a la segunda era... La segunda, la de la nueva Junta Nacional de Granos, o no sé cómo Yo la quieres llamar. personalmente, es una opinión personal, en igualdad de condiciones, bienvenido sea. Yo, digamos, estoy dispuesto a competir con cualquier empresa que esté dispuesta a invertir, a generar valor, a dar mano de obra calificada, a competir en costos. Yo, desde mi punto de vista, no tengo absolutamente ningún problema. En igualdad de condiciones. Gonzalo, ¿cómo la ves vos? La creación de la empresa de comercialización nacional de granos o Junta Nacional de Granos es como menciona Alfonso, ¿no? Todo depende con qué reglas. En igualdad de condiciones es... Noble en la Argentina en los 90 no estaba, y llegó Noble y es un participante más,
y la competencia nos obliga a ser mejores. Competir para nosotros es bueno, nos mantiene enérgicos. Respecto a la liquidación de divisas, francamente creo que con 1.500 millones de dólares ni se salva ni se hunde un país. Creo que mientras podamos hacer un esfuerzo por un país y esté al alcance de lo que podemos hacer, los términos no son ilógicos, hemos planteado cómo se podría hacer, han aceptado la forma en cómo se puede hacer y así lo hemos hecho. Pero no es más ni menos que la proyección nuestra de qué creemos que puede pasar de acá a fin de año. Y los números de los años anteriores avalan un poco estas proyecciones. El precio había caído muy fuerte, nos hizo entrar en duda de si se podía llegar o no. El rebote de los últimos días ha permitido que el productor venda un poco más, se puso más agresivo. Hay un inverso de $40 entre la cosecha vieja y la nueva, y la verdad no es muy esperable que se lleven 10 millones de toneladas de un año al otro con $40 de inverso. Entonces es una proyección lo más objetiva posible de qué puede pasar de acá a fin de año. Roberto. No, yo comparto lo que Gonzalo dice respecto al ingreso de divisas. Nosotros pensamos que va a haber un poco más de venta que la que hubo en los últimos meses, y ahora entonado por el mejor precio. Y respecto a la creación de este ente, este organismo estatal de compra de granos, yo sinceramente no creo que Argentina quiera ir por la avenida General Paz en contramano. En el mundo todos estos entes se han ido desactivando, privatizando, y acá creo que la gente que nos dirige es lo suficientemente inteligente como para ver que no anduvo en ningún lugar del mundo. Así que yo personalmente creo que la creación de este organismo sería un error grave. Muy bien. Bueno, como dice el título, ¿no? La década que viene, visión del sector agroindustrial, ¿no? Y cuando uno mira esto no hay duda que visión hay, ¿no? La palabra visión me parece que es clave. Un país sin visión es un país que va a los ponchazos buscando 1.500 millones de dólares y no pensando en generar una caja sustentable, ¿no? Y acá lo que se plantea en otra frase, que es la década que viene, que me parece muy bueno, es que acá en realidad lo que se marca es oportunidades, ¿no? Apareció constantemente esta palabra oportunidad, que creo que el primero que la detona es Rodolfo cuando dice: tenemos una gran oportunidad de interacción público-privado. Hasta ahora tenemos diálogos, en algunos casos diálogos buenos, otros no tan buenos. El tema creo que pasa por la interacción. Y después aparecen cosas que si uno se imagina del otro lado, no nosotros, ¿no? Que somos un grupo que nos entendemos y todas estas cosas las conocemos, sino si uno se imagina la señora que está del otro lado o el chico de 15 años de generación Y dice: mirá, hay un menú en el mundo que está pidiendo más carne, y en ese menú que pide más carne, y además carne frita, nosotros tenemos todo para darle de comer, para producir esa carne, ¿no? Y además tenemos el aceite, como bien se dijo acá, productos esenciales, porque usamos nada más que el 4%, ¿no? de la harina, y Brasil usa el 26% y Estados Unidos usa el 46%, o sea que cuando uno lo mira con el vaso medio lleno, tenemos 40%, 40 puntos todavía más de oportunidades de transformarlo, ¿no? En energía ni que hablar, el corte del 20%, que lo fueron diciendo todos, empezó Ivo con esto, son 16 millones de toneladas de soja que agregarían más valor además de lo que tenemos, ¿no? La otra es que después hay que verlo desde un punto de vista agronómico, pero en una visión y pensando a 10 años, hay 5 millones de hectáreas más, ¿no? Y eso es generación de valor en origen, producción en origen, agricultura familiar, gente que vive ahí, es realidad, digamos, de todas esas cosas que son muy lindas en la metáfora, en el discurso, ¿no? En este caso serían totalmente lógicas y ponerlas. El tema logístico, pensar que Argentina es el único que tiene 83% de camión, ¿no? Y tiene 13% de vías férreas, también mirándolo de lo positivo, bueno, si Estados Unidos tiene el 23 y Brasil tiene 33, tenemos 20 puntos más de oportunidad en 10 años de lograr cosas como esa, ¿no? El tema eficiencia, ¿cuánto más eficientes podemos ser? Si con $50 por tonelada nosotros en Argentina hacemos 530 kilómetros y Estados Unidos hace 1.300 kilómetros, señores, tenemos 3 veces de oportunidades de ser más eficientes, ¿no? Pero si uno mira un punto positivo, en vías férreas nosotros podríamos hacer 1.350 y Brasil hace 1.100 y no estamos tan lejos de Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿por qué no planificamos las vías férreas, no? Está bien ocuparnos de los trenes que no andan, pero tratemos de ocuparnos de ver eso estructural. Los costos ocultos, el costo argentino, nos pasa todo lo que tenemos una pyme chiquita, más chiquita, menos, etcétera, todo cuesta, todo viene el contador, no podés hacer esto, podés hacer el otro, que yo, trabajás más para el contador, la administración, etcétera.
Cuando la Argentina tiene 22 trámites para armar una empresa, en Chile han llegado ahora 2 para hacer una empresa, abrirla, y además en 24 horas, si uno se fundió, puede generar una nueva, ¿no? Eso está muy bueno en un libro de Andrés Oppenheimer que dice, así se hace, digamos, el mundo que viene. No se hace metiendo 32 trabas para hacer algo nuevo, sino ayudando al tipo que hace, al tipo que genera, hacerlo. Me encantó esto de una especie como de potenciamiento, ¿no? De efecto leverage, dicen los financistas, entre nuestro crecimiento en destinos y nuestro crecimiento en productos. Y lo interesante de esto estratégicamente que van los dos de la mano, ¿no? Porque somos China dependientes y tenemos la oportunidad, creando nuevos productos, de ir a muchísimo más destino. No voy a repetir los productos, pero no sabía, me encanta el tema de acuicultura, no sabía que jugaba la lecitina en la flotabilidad. Además están muchas pastillas que se juntan con colza y bajan el colesterol, un montón de cosas, ¿no? que significan en una cosita así con 30 comprimidos agregar un montón de valor agregado. Y ahí sí aparece una palabra clave, y felicito que mi hija este año empezó Relaciones Internacionales, porque lo escuchaba decir, sin duda, no necesitamos esa caricatura que aparece en La Nata, necesitamos alguien que en Relaciones Internacionales esté en el mundo dando vueltas, ¿no? Y yo hace más o menos 12 años o 15 años estuve en la Embajada de Estados Unidos y había un solo agregado agrícola trabajando, remando, se sumía a los subtes, bajaba, llegaba. Y yo digo, ¿cuántos de acá de repente tienen chofer, sueldos espectaculares? Uno tendría que tener en todo el mundo, tener esta gente, ¿no? Hoy hay 44 lugares donde hay que estar, creo que estamos nada más que en 19 de esos 44 lugares estratégicos. ¿Qué oportunidad tenemos, no? 22 lugares más donde tenemos que estar, y ojalá mi hija en 3 años pueda estar ahí generando y vendiendo este tipo de productos, ¿no? Ante escenarios no tan buenos, y yo le agregaría complejos, que lo dijeron acá, la salida es salir con más cadena, ¿no? Duplicar cadena. Lo que a mí me queda claro en todo esto es que solo no haces nada, en conjunto, ¿no? Todos creo que generamos mucho más factor multiplicador. Y cuando vi las cadenas me acordaba acá de flashes, de radios, de internet, de televisión, de un montón de gente que está en el área de comunicación, y dije, ahí hay un eslabón importante. Porque sin lugar a dudas la gran oportunidad que tenemos nosotros es de transmitir de una manera sencilla, comunicacionalmente efectiva, la cantidad de contenidos que hemos escuchado acá, ¿no? Porque medio y mensaje transforman una buena comunicación. Acá hubo muchísimo de mensaje, necesitamos más medio y transmitirlo. Y creo que en eso la comunicación va a servir también para generar más conciencia, más movilización y más motivación para lo que está. Y esto, como dijeron todos, es más valor, es más trabajo, ¿no? Es más distribución del ingreso, pero de ingreso genuino. Muchísimas gracias a los tres panelistas, muchísimas gracias a Sergio, un fuerte aplauso.